El sobre me estaba esperando sobre nuestra cama cuando llegué a casa del trabajo. Un papel perfectamente doblado, con la elegante caligrafía de mi esposa en la parte superior. Reglas del dormitorio. Me quedé mirándolo un buen rato, preguntándome si se trataba de alguna broma o una sugerencia para un juego de rol. Cuando lo abrí, mi confusión se transformó rápidamente en incredulidad. Con efecto inmediato, decía en letras mayúsculas al principio. A continuación, había una lista numerada de 15 reglas que regulaban cada aspecto de nuestra vida íntima. Regla número 1. Intimidad solo los martes y sábados, entre las 9 y las 10:30 de la noche. Regla número 2. Nada de iniciaciones espontáneas sin un aviso escrito con 3 horas de antelación. Regla número 3. Solo estaban permitidas 3 posturas, las que aparecían específicamente aprobadas en el documento. La lista continuaba, detallando desde la duración aceptable hasta protocolos obligatorios de ducha, e incluso qué palabras me estaba permitido decir. 5 años de matrimonio y de repente necesitaba un permiso por escrito para tocar a mi propia esposa. Me senté en el borde de la cama, leyendo de nuevo aquellas exigencias absurdas. La regla número 11 me llamó especialmente la atención. El rendimiento será evaluado semanalmente mediante formularios de retroalimentación. ¿Era esta la misma mujer que hacía apenas 2 años me arrastraba divertida a los armarios durante las reuniones familiares? Escuché su coche aparcar en el camino de entrada. En lugar de enfrentarla de inmediato, guardé la lista en el bolsillo. Durante la cena, no dejaba de mirarme de reojo, esperando que sacara el tema. Yo, a propósito, lo evité, hablando del trabajo y preguntándole por su día, como si nada hubiera cambiado. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el vaso de agua. ¿Viste lo que te dejé?, preguntó finalmente, después de media hora de charla trivial. ¿La lista de exigencias? Sí, la vi, respondí. Sus ojos se entrecerraron levemente ante mi elección de palabras. No son exigencias, son límites, corrigió. No era la primera vez que intentaba imponer su autoridad. El mes pasado había organizado mi armario, tirando la ropa que consideraba inapropiada. 2 semanas atrás, instaló una aplicación de rastreo en mi móvil por seguridad. Cada vez, yo había respondido con firmeza, pero sin perder la calma. Sin embargo, esto ya traspasaba una línea que no podía ignorar. ¿De dónde ha salido todo esto?, le pregunté con serenidad. Porque esto no es algo que hagan las parejas casadas normalmente. Se irguió en la silla. Mi amiga Cynthia dice que tener pautas claras es esencial para un matrimonio moderno. Además, he leído en Internet que la mayoría de los problemas de pareja vienen de la falta de comunicación sobre las expectativas. Cynthia, claro, su amiga recién divorciada, que llevaba meses llenándole la cabeza de ideas absurdas desde la separación. La misma que le había dicho que el mayor error de su marido fue darle demasiada libertad. He estado pensando mucho en nuestra relación, continuó mi esposa, con un tono ensayado. Estas reglas crearán estructura y mejorarán nuestras métricas de satisfacción. Métricas de satisfacción. ¿Quién habla de su matrimonio como si fuera una encuesta de atención al cliente? Esa no era mi esposa hablando. Eran palabras prestadas, ajenas, saliendo de su boca. Ya veo, fue todo lo que dije, volviendo a mi cena. Mi calma no era lo que ella esperaba. Seguía esperando una discusión, una negociación o una rendición inmediata, pero no le di ninguna de esas cosas. Más tarde, cuando intentó volver al tema, simplemente le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, y me fui a dormir al cuarto de invitados. A la mañana siguiente, salí temprano para el trabajo sin despertarla. Durante el día, me mandó mensajes cada vez más nerviosos, preguntando qué opinaba de su nuevo sistema. Le respondí que hablaríamos esa noche. Mientras tanto, yo pensaba cuidadosamente en mi respuesta, una que no solo abordara esa absurda lista, sino el patrón de control que se estaba gestando en nuestro matrimonio. Lo que ella no se daba cuenta era que su lista me había obligado a enfrentar algo que llevaba meses evitando. Nuestra relación había cambiado de forma fundamental, y no para bien. La mujer que antes valoraba la espontaneidad y el respeto mutuo, ahora intentaba regular nuestros momentos más íntimos, como si fueran un trámite administrativo. Cuando volví a casa esa noche,
ya tenía clara mi respuesta. Una respuesta simple, definitiva, que o salvaría nuestro matrimonio o lo terminaría. De cualquier modo, me negaba a vivir bajo un régimen de normas y permisos conyugales. Había llegado el momento de restablecer el respeto sobre el que se había construido nuestra relación, o marcharme definitivamente. Mirando atrás, debería haberlo visto venir. Los problemas de control no aparecieron de la nada. Se deslizaron poco a poco, como la hiedra que trepa por una pared, hasta que un día descubres que tu casa está cubierta por completo. Cuando nos casamos, nuestra relación era equilibrada y respetuosa. Tomábamos decisiones juntos, cedíamos cuando era necesario, y nuestra vida íntima era espontánea y satisfactoria. El cambio comenzó de forma sutil, hace unos 2 años. Empezó con pequeños comentarios sobre mis elecciones, sugerencias inocentes acerca de mi ropa, mis amigos o cómo pasaba mi tiempo libre. Recuerdo perfectamente el primer incidente importante. Había planeado un fin de semana de pesca con mis amigos de la universidad, algo que hacía cada año. 3 días antes de irnos, dijo que se le había olvidado y programó una cena con su jefe ese mismo fin de semana. Cuando le recordé mis planes, no se enfadó. En su lugar, se puso a llorar, diciendo que se sentía abandonada y que su carrera podría verse afectada si asistía sola. Queriendo apoyarla, cancelé mi viaje. Ella se mostró tan agradecida después, tan cariñosa, que me sentí bien por haber sido el marido comprensivo. No me di cuenta de que estaba reforzando un patrón que se expandiría lentamente a todas las áreas de nuestras vidas. A partir de entonces, las peticiones se multiplicaron. Me pidió que cambiara mi horario de gimnasio porque no le gustaba quedarse sola por las noches. Cuestionaba por qué necesitaba salir a tomar algo con mis amigos después del trabajo cuando podíamos pasar ese tiempo juntos. Empezó a comentar mi dieta, sustituyendo los alimentos de nuestra despensa por opciones más saludables, elegidas por ella. Cada cambio, tomado por separado, parecía razonable. Cada vez que cedía en algo, ella respondía con una aprobación temporal, con un gesto de afecto pasajero. Pero las reglas del juego seguían moviéndose. Su aprobación se volvió cada vez más condicional, su cariño menos frecuente. Nuestra vida íntima siguió el mismo camino. Lo que al principio eran simples preferencias, me gusta más cuando, se transformó en críticas sutiles. ¿De verdad tienes que hacerlo así? Con el tiempo, esas insinuaciones se convirtieron en órdenes directas. A partir de ahora solo vamos a... Con cada concesión por mi parte, sus exigencias se volvían más atrevidas. Hace 6 meses eliminó por completo la espontaneidad. Cualquier muestra de afecto físico tenía que ajustarse a su guión meticulosamente planificado. Cualquier desviación era recibida con suspiros, quejas o con un repentino «no estoy de humor». La alegría y la conexión que deberían existir entre 2 personas se habían transformado en ansiedad por el rendimiento y en la sensación constante de andar sobre cristales. La noche anterior a la aparición de sus infames reglas, tuvimos un incidente revelador. Me acerqué con cariño mientras ella leía en la cama. No fue nada atrevido, solo un beso en el hombro. Se apartó como si la hubiera tocado algo desagradable. «No puedo simplemente cambiar de modo así, sin preparación», me espetó. «Hay un momento y un lugar, y este no es». Cuando le pregunté cuándo sería el momento adecuado, respondió que ya me avisaría. El tono helado de su voz lo dejó claro. La intimidad se había convertido en un recurso que ella controlaba, que ofrecía como premio o negaba como castigo. Aquella noche me acosté intranquilo, pero aún no estaba preparado para la formalización escrita que me esperaba al día siguiente. Viéndolo ahora, la lista no era realmente algo nuevo. Era solo la codificación de las reglas no escritas que ya había impuesto. Lo que más me molestaba no era el contenido en sí, aunque ya de por sí era absurdo, sino lo que representaba, la completa desaparición del respeto mutuo en nuestra relación. Me había convertido en un subordinado dentro de mi propio matrimonio, obligado a seguir directrices en lugar de participar como un igual. Aquella tarde, después de nuestra breve conversación durante la cena, me encerré en mi despacho mientras ella veía la televisión. Encendí el portátil y empecé a investigar lo que llevaba tiempo sospechando, que los cambios en su comportamiento
iban más allá de su amistad con Cynthia. Efectivamente, encontré varios libros de autoayuda en su historial del navegador, con títulos reveladores como Dinámicas de poder en el matrimonio o Cómo entrenar a tu marido. También descubrí que se había unido a un foro en línea donde mujeres compartían tácticas para domesticar a sus parejas. Sentí un nudo en el estómago al leer publicaciones que ella había marcado con «me gusta», hablando sobre romper la independencia del marido o establecer dominancia en la cama. Esa ya no era mi esposa. Era alguien que había sido sistemáticamente adoctrinada para ver nuestro matrimonio como una lucha por el poder en lugar de una alianza. Y ahora debía tomar una decisión: rendirme ante esa nueva realidad o actuar con decisión para intentar restaurar nuestra relación o terminarla conservando mi dignidad. Esa noche volví a dormir en el cuarto de invitados, diciendo que necesitaba espacio para asimilar las nuevas reglas. Mi esposa se mostró inquieta ante mi calma. Claramente esperaba o una sumisión inmediata o una explosión de ira. Mi serenidad la descolocó, la dejó insegura y ligeramente nerviosa, una ventaja táctica que no había previsto, pero que agradecí. A la mañana siguiente, sábado, salí temprano con la excusa de que necesitaba despejarme. En realidad, tenía un plan. Si quería afrontar esta situación de forma efectiva, necesitaba más información sobre qué estaba motivando su comportamiento. Me reuní con nuestro amigo en común, Robert, en una cafetería al otro lado de la ciudad. La esposa de Robert y la mía habían sido muy cercanas durante años, hasta que Cynthia entró en escena. En los últimos meses, esa amistad se había enfriado a medida que mi mujer pasaba más tiempo en su nuevo círculo social. «Está completamente diferente», me dijo Robert cuando le expliqué la situación. «Mi esposa intentó hablar con la tuya el mes pasado, después de que hiciera unos comentarios preocupantes sobre adiestrarte correctamente. Cynthia estaba allí e interrumpía cada frase, insistiendo en que las mujeres tienen que recuperar su poder en las relaciones». Las palabras de Robert confirmaban mis sospechas. Aquello no iba solo de reglas del dormitorio. Mi esposa había sido influenciada, paso a paso, para interpretar nuestro matrimonio como una competición que necesitaba ganar. «El divorcio de Cynthia la dejó hecha polvo», continuó Robert. «Por lo que me han contado, está convencida de que su matrimonio fracasó porque permitió que su marido tuviera demasiada libertad. Ahora está empeñada en ayudar a otras mujeres a evitar su mismo error». Eso explicaba su obsesión repentina con el control. Mi mujer no estaba inventando reglas arbitrarias, estaba siguiendo un manual escrito por alguien cuyo matrimonio se había derrumbado, intentando desesperadamente evitar el mismo destino con métodos totalmente contraproducentes. Le di las gracias a Robert y me marché con las ideas más claras. De camino a casa, fui elaborando mi estrategia. Una confrontación directa solo despertaría su defensiva. Negociar las reglas implicaría reconocer su legitimidad. Cumplirlas de forma pasivo-agresiva nos destruiría a ambos. No, esto requería una respuesta estratégica que atacara el problema de raíz, el respeto y la igualdad sobre los que se suponía que se había construido nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba en la cocina preparando la comida. Sus movimientos eran tensos y precisos. Me había mandado 3 mensajes mientras yo estaba fuera, cada uno más insistente que el anterior, sobre la necesidad de finalizar nuestro acuerdo. «Tenemos que hablar de las reglas», dijo en cuanto me vio. «Lo haremos», le aseguré. «Pero antes, me gustaría llevarte a cenar esta noche, a un sitio bonito». Ella pareció sorprendida, pero también complacida. «¿Por fin estás listo para hablar de los términos?», preguntó. «Estoy listo para tener una conversación importante sobre nuestro matrimonio», respondí con neutralidad. «Mientras tanto, creo que ambos necesitamos relajarnos un poco. ¿Por qué no te das un masaje esta tarde? Lo pago yo». La oferta inesperada desarmó su sospecha. Aceptó, probablemente pensando que aquel gesto era una señal de rendición inminente. Cuando se marchó al spa, comencé a preparar mi respuesta, no con rabia ni prisa, sino con calma y una reflexión profunda sobre lo que realmente quería de nuestro matrimonio. Pasé la tarde revisando nuestras fotos de boda, leyendo antiguas tarjetas de aniversario y recordando los momentos en los que las cosas iban bien entre nosotros.
No estaba dispuesto a tirar por la borda 5 años de matrimonio, pero tampoco iba a sacrificar mi dignidad para conservarlo. Esa noche hice una reserva en el restaurante elegante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Me vestí con esmero, la recogí en silencio y nos dirigimos allí. Pedí que nos sentaran en un rincón apartado, donde nadie pudiera escuchar nuestra conversación. Después de ordenar, mi esposa colocó una pequeña libreta sobre la mesa, presumiblemente para anotar las concesiones o contraofertas que yo pudiera hacerle respecto a sus reglas. Ver aquel cuaderno solo fortaleció mi determinación. Antes de hablar de tu lista, dije con calma, quiero entender algo. ¿Qué esperas conseguir con estas reglas en nuestro matrimonio? Parecía preparada para esa pregunta. Estructura y claridad, respondió. Las relaciones fracasan cuando no hay expectativas claras. Estoy tomando la iniciativa para definir parámetros que nos beneficien a ambos. Interesante, dije. ¿Y pensabas seguir tú también unas reglas similares? La pregunta la tomó por sorpresa. Las reglas tratan sobre tu comportamiento, no sobre el mío. Ya veo, respondí. Entonces no se trata de expectativas mutuas, sino de controlar mi comportamiento específicamente. Sus ojos se entrecerraron. Se trata de establecer límites saludables. Los límites se establecen juntos, repliqué. Lo que has hecho es redactar un conjunto unilateral de exigencias. Vi la frustración asomar en su rostro. No esperaba que cuestionara el fundamento de su propuesta, sino que simplemente negociara los detalles. ¿Vas a aceptarlas o no?, preguntó finalmente. He preparado mi respuesta, dije, sacando un sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Pero antes quiero que sepas que recuerdo a la mujer con la que me casé, una persona que valoraba la colaboración, el respeto mutuo y la conexión genuina. Espero que ella también lo recuerde. Dejé el sobre sellado sobre la mesa entre los dos. Ella lo miró, luego me miró a mí, con una mezcla de duda y temor reflejada en su rostro. Ábrelo, le indiqué. Contiene mi respuesta a tus 15 reglas. Alargó la mano con visible inquietud. Sus dedos temblaban ligeramente. Mientras lo abría, la miré fijamente, manteniendo una expresión neutra. Dentro había una sola hoja de papel, no una contraoferta ni una negociación, sino algo completamente distinto, un borrador de acuerdo de divorcio ya rellenado con nuestra información básica. No estaba presentado ni firmado, pero era lo suficientemente real como para dejar claro el mensaje. El color desapareció de su rostro al comprender lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», susurró, aunque la respuesta era evidente. «Mi respuesta», dije con serenidad. «Me presentaste 15 reglas que cambian por completo la naturaleza de nuestra relación. Esta es mi contraoferta. Una elección sencilla». Ella miró el documento y luego volvió a mirarme, atónita. «¿Vas a pedir el divorcio porque he puesto unos límites?». «No», la corregí. «Te estoy mostrando lo que ocurre cuando una persona decide unilateralmente las condiciones de un matrimonio. Lo que me diste no fueron límites, fue un ultimátum que transformó nuestra relación de una asociación en una dinámica de poder, donde tú controlas incluso nuestros momentos más íntimos». Sus manos temblaban cada vez más. «Pensé que discutirías las reglas o sugerirías cambios», balbuceó. «Lo cual habría validado la idea de que tienes autoridad para imponerlas», respondí. «Rechazo esa premisa por completo». El camarero llegó en ese momento con la comida, interrumpiendo la tensión mientras dejaba los platos sobre la mesa. Nadie se movió para comer. «Esto es extremo», dijo ella, elevando un poco la voz. «Todos los matrimonios tienen reglas y expectativas». «De acuerdo», asentí. «Pero los matrimonios sanos establecen esas expectativas juntos, desde el respeto y la consideración mutua. Lo que tú hiciste fue redactar un contrato tratando a tu marido como a un subordinado que necesita regulación, en lugar de un compañero que merece respeto». Bebí un sorbo de agua antes de continuar. «Déjame preguntarte algo. ¿De dónde salieron exactamente esas reglas? ¿Las creaste tú según tus propias necesidades o seguiste el modelo de alguien más para controlar a tu marido?» Su repentina evasión de mi mirada me dio la respuesta. «Cynthia sugirió algunas», admitió al fin, «pero también añadí las mías». «¿Y los libros y los foros? Esos sobre establecer dominancia y romper la independencia de un hombre». Sus ojos se abrieron con sorpresa
al darse cuenta de que lo sabía. ¿Has estado revisando mi historial de navegación?, dijo. Igual que tú revisaste mi móvil, mis correos, mi armario, y ahora pretendes regular mi cuerpo y mi sexualidad, contesté sin alzar la voz. La diferencia es que yo lo hice para entender por qué mi esposa se ha transformado en alguien que no reconozco. Bajó la vista hacia los papeles de divorcio, asimilando poco a poco la realidad. No puedes hablar en serio, dijo, con la voz apenas audible. 5 años de matrimonio. ¿Y lo tirarías todo por una lista? Esa es precisamente mi pregunta para ti, respondí. ¿Estás dispuesta a destruir nuestro matrimonio por tu necesidad de controlarme? Porque eso es lo que representa esa lista, la muerte de la igualdad y del respeto mutuo en nuestra relación. Me incliné hacia adelante ligeramente. La mujer con la que me casé valoraba la colaboración. Tomábamos decisiones juntos, nos respetábamos como individuos. Nuestra vida íntima solía ser una expresión de deseo y conexión mutua, no una representación programada con formularios de evaluación. Algo cambió en su expresión, la primera grieta en la fachada de seguridad que había mantenido hasta entonces. Por un breve instante, vislumbré a la mujer con la que me había casado, mirándome con una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, con una voz más suave, casi frágil. Quiero a mi esposa de vuelta, respondí sencillamente. No a esta nueva versión que ve el matrimonio como una lucha de poder. Quiero a la mujer que nos veía como iguales, que no necesitaba controlar cada aspecto de mi comportamiento para sentirse segura. Señalé los papeles del divorcio. Aún no están presentados. Que lleguen a estarlo o no depende completamente de tu próxima decisión. Pero entiende esto, no viviré según tus reglas. No seré evaluado, programado, ni regulado dentro de mi propio matrimonio. O reconstruimos nuestra relación sobre el respeto mutuo, o no tendremos relación alguna. Ella miró el documento durante lo que pareció una eternidad. Cuando alzó la vista, las lágrimas ya le empañaban los ojos. No quiero divorciarme, susurró. Entonces tienes una decisión que tomar, respondí con firmeza, pero con tono suave. Puedes tener un marido que sea tu compañero en igualdad, o puedes tener esas reglas. No puedes tener ambas cosas. Extendí mi mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciéndola abierta. La elección es tuya, pero elige con cuidado, porque este momento definirá nuestro futuro, juntos o separados. El restaurante seguía con su murmullo habitual. Otras parejas conversaban y reían, ajenas al momento crucial que se desarrollaba en nuestra mesa. Mi esposa miró mi mano extendida y luego los papeles de divorcio, mientras el peso de su decisión caía sobre sus hombros. Las lágrimas que contenía finalmente rodaron por sus mejillas. No intentó secarlas, permaneció inmóvil, observando los papeles como si esperara que se transformaran en algo menos definitivo. Luego, con los dedos temblorosos, los tomó y los rompió por la mitad. Después en cuartos, y siguió hasta reducirlos a pequeños trozos irreparables. «No quiero esto», dijo, con la voz quebrada. «No quiero perderte». Mantuve la compostura a pesar del nudo que se me formó en el pecho. «Romper ese papel no resuelve nuestro problema», le dije con calma. «Puedo imprimir otra copia si nada cambia». Empujó los restos del papel a un lado y tomó mi mano. «Lo siento», susurró. «No me di cuenta de lo que estaba haciendo con nosotros». «Creo que sí lo sabías», respondí sin dureza, pero con firmeza. «Tomaste decisiones conscientes. Lo que necesito entender es por qué. ¿Qué te hizo pensar que controlarme era necesario para que nuestro matrimonio funcionara?» Apartó la mano y desvió la mirada, con la vergüenza mezclándose con la tristeza en su rostro. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos en el restaurante creaban un contraste extraño con nuestro momento tan íntimo y doloroso. Todo empezó con Cynthia, admitió al fin, después de su divorcio. Ella repetía que había fracasado porque dio a su marido demasiada libertad, que los hombres necesitan límites y control, o tarde o temprano se van o engañan. ¿Y tú la creíste?, pregunté. ¿Después de 5 años de pruebas de lo contrario en nuestro propio matrimonio? Al principio no, dijo, pero estaba tan convencida, tan segura. Me presentó a su grupo de apoyo, otras mujeres que seguían la misma filosofía. Todas contaban historias sobre cómo imponer control
había salvado sus matrimonios, excepto Cynthia, que está divorciada, señalé. Dice que fue porque empezó demasiado tarde, respondió, mirando hacia su plato intacto. Sé cómo suena ahora, al decírtelo en voz alta, pero cuando estás en ese tipo de cámara de eco, escuchando lo mismo una y otra vez de distintas voces, acaba pareciendo lógico, aunque sea retorcido. La observé con atención, buscando señales de la mujer que había conocido. ¿Y los foros en Internet? ¿Los libros sobre cómo romper la independencia de un hombre? Un leve rubor subió a sus mejillas. El grupo de Cynthia los recomendó. Tienen esta teoría de que los matrimonios modernos fracasan porque las mujeres han cedido su autoridad natural en el hogar. Creen que recuperarla es esencial, sobre todo en los temas íntimos. Entonces las reglas del dormitorio no tenían nada que ver con nuestra intimidad, dije, sino con el control. Ella asintió casi imperceptiblemente. La líder del grupo dice que regular la intimidad física es la manera más rápida de establecer dominancia en una relación. Su voz era tan tenue que tuve que inclinarme para oírla. Promete que, una vez que el marido acepta el primer conjunto de restricciones, su resistencia ante otras formas de control disminuye rápidamente. La naturaleza calculada de aquello me golpeó como un puñetazo. Entonces me estabas condicionando, como a un animal. Nuevas lágrimas brotaron en sus ojos. Dicho así, empezó a decir. No hay otra manera de decirlo. La interrumpí, con la voz más dura de lo que pretendía. Respiré hondo para calmarme. Me estabas manipulando deliberadamente, como parte de un plan estratégico para eliminar mi autonomía dentro de nuestra relación. Se cubrió la cara con las manos. Tenía miedo, admitió entre los dedos. Cynthia y las demás repetían que si no tomaba el control, acabaría abandonada, como ellas. Lo planteaban como una inevitabilidad, que todos los hombres, tarde o temprano, se van a menos que se les gestione adecuadamente. ¿Y qué pruebas te dieron para respaldar esa teoría?, pregunté. Aparte de sus propios fracasos, decían que tenían testimonios, respondió, dándose cuenta de lo débil que sonaba. Mujeres que afirmaban que esas técnicas habían salvado sus matrimonios. ¿Llegaste a conocer a alguna de esas mujeres? ¿A hablar con sus maridos? Negó con la cabeza. Así que estuviste dispuesta a destruir lo que habíamos construido, basándote en los consejos de desconocidas en Internet y de una amiga divorciada que claramente aún está lidiando con sus propios problemas. Bajó las manos. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Dicho así, suena ridículo, murmuró. Lo es, asentí, pero también duele profundamente. No confiaste lo suficiente en nosotros, en mí, como para resistir esa influencia tóxica. Me equivoqué, susurró, volviendo a tomar mi mano. Esta vez no la aparté. Me dejé llevar por el miedo y por malos consejos. Pero esa no soy yo. Lo sabes, ¿verdad? La mujer con la que te casaste no habría hecho esto. La observé atentamente, sopesando su sinceridad frente a la campaña de control meticulosa que había estado librando. La pregunta es si esa mujer todavía existe, dije, o si ha sido reemplazada por alguien que me ve como un adversario al que hay que controlar, en lugar de un compañero que merece respeto. Ella apretó mi mano con desesperación. «Existe. Yo existo. Por favor», rogó. «Dime cómo puedo arreglar esto». Retiré mi mano con suavidad, pero con firmeza. «Depende de lo que arreglarlo signifique para ti. Si lo que buscas es hacer el gesto mínimo necesario para evitar el divorcio, mientras mantienes el mismo patrón de fondo, entonces no hay nada de qué hablar». «No», negó con vehemencia. «Quiero recuperarnos, a los verdaderos nosotros». «Entonces tenemos trabajo por delante», respondí, empezando por tu lista. Esa noche no terminamos la cena. Pagamos la cuenta y volvimos a casa en un silencio reflexivo. Una vez dentro, mi esposa fue directamente al dormitorio y regresó con su lista de reglas entre las manos, todavía temblorosas. «¿Qué quieres que haga con esto?», preguntó, de pie en medio del salón, con una expresión perdida y vacilante. «Lo que hagas debe ser tu decisión», le respondí, sentándome en el sofá. «No la mía, ni la de Cynthia, ni la de ningún foro». «¿Qué crees tú, de verdad, que es lo correcto para nuestro matrimonio?». Miró el papel, luego me miró a mí. Sin dudar, lo rompió en pedazos.
no con la desesperación con la que había roto los papeles del divorcio en el restaurante, sino con movimientos deliberados y firmes. Cuando terminó, dejó caer los fragmentos en la chimenea. «Quiero quemarlo», dijo. «Quiero verlo desaparecer por completo». Asentí y le tendí una caja de cerillas del estante. Encendió una y la dejó caer sobre los trozos de papel, observando cómo las llamas consumían la evidencia de su intento fallido de control. «Es un comienzo», dije, mientras las últimas cenizas se ennegrecían y se doblaban. «Pero el papel es fácil de destruir. Reconstruir la confianza es mucho más difícil». Se sentó a mi lado, manteniendo cierta distancia. «Haré lo que haga falta», dijo con voz baja. «Primero, necesito saberlo todo», le respondí. «¿Hasta qué punto llega esto? ¿Qué otras partes de nuestra vida han estado influenciadas por esa filosofía?» Durante las siguientes 3 horas, confesó manipulaciones que ni siquiera había notado, pequeñas estrategias de control que había estado aplicando más allá de la lista. Había borrado mensajes de amigos hombres en mis redes sociales, había encogido accidentalmente mi ropa favorita en la lavadora, e incluso había llamado a mi jefe haciéndose pasar por una consulta médica para sacarme de un viaje de trabajo. Cada revelación dolía, pero mantuve la calma. No se trataba de castigo ni de venganza, sino de transparencia total como base para reconstruir. «¿Y qué hay de Cynthia y ese grupo?», pregunté cuando terminó. «Cortaré todo contacto», respondió sin dudar. «Ya borré la cuenta del foro mientras estabas en el baño del restaurante. Me sentí tan avergonzada cuando vi tu cara al describir lo que había hecho». «¿Y cómo sé que esto no es otra retirada estratégica?», pregunté. «Un intento temporal de recuperar mi confianza antes de aplicar una versión más sutil del mismo plan». Fue una pregunta dura, pero necesaria. Ella se estremeció, aunque no apartó la mirada. «No lo sabes», admitió. «Mis palabras no significan nada ahora, pero espero que con el tiempo mis actos demuestren que esto es real». Dudó un momento antes de añadir. «He pedido cita con una terapeuta. Para mí sola, no terapia de pareja todavía. Necesito entender por qué fui tan fácilmente manipulable. ¿Por qué traicioné todo lo que habíamos construido?» Aquello me sorprendió. Mostraba una autoconciencia que no esperaba. «Es un buen paso», asentí. «Pero quiero dejar algo claro. No me quedaré en esta casa esta noche, ni quizá en los próximos días. Necesito espacio para procesar todo». Un destello de miedo cruzó su rostro. «¿Te vas a ir?» «No, solo necesito pensar. Hay una diferencia». Me levanté y fui al dormitorio a preparar una pequeña maleta. Ella me siguió, pero se quedó en el umbral, observando en silencio mientras metía lo esencial. «¿Cuándo volverás?», preguntó al fin, cuando cerré la cremallera. «Cuando esté listo», respondí. «No antes, y cuando lo haga, estableceremos nuevos límites juntos. Expectativas mutuas basadas en el respeto, no en el control». Antes de salir, me giré hacia ella una última vez. «Una cosa más. Quiero acceso a tu teléfono y a tus cuentas. El mismo nivel de transparencia que tú exigiste de mí. No porque quiera controlarte, sino porque la confianza tiene que reconstruirse desde los cimientos». Me entregó el teléfono sin dudar, desbloqueado. «Todo está abierto para ti», dijo. «No más secretos». La semana siguiente fue un proceso de reconstrucción cuidadosa. Me alojé en un hotel durante 3 noches, usando el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Cuando volví a casa, empezamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas. Ella asistió a terapia 2 veces por semana. Rompió definitivamente su amistad con Cynthia, pese a los intentos manipuladores de ésta por mantener el contacto. Lo más importante fue que poco a poco volvió a ser la mujer con la que me casé, atenta, respetuosa y tratándome como a un compañero, no como a alguien que debía ser controlado. 6 meses después, nuestro matrimonio es más fuerte que en muchos años. La intimidad que antes había sido regulada hasta casi extinguirse ha regresado, ahora basada en el deseo mutuo y la comunicación abierta, no en el poder ni la obediencia. Tomamos decisiones juntos, respetamos nuestra independencia mientras elegimos compartir la vida. La semana pasada me entregó un sobre parecido al que contenía sus infames reglas. Dentro había otro tipo de lista, no exigencias, sino expresiones de gratitud por las veces que la había apoyado y disculpas sinceras por haber perdido de vista la relación que habíamos construido.
Tu simple respuesta lo cambió todo, escribió al final. Podrías haber respondido al control con control, o haberte marchado. En lugar de eso, me diste una elección clara que me obligó a enfrentar lo que estaba destruyendo. Gracias por luchar por nosotros, cuando yo había olvidado que valíamos la pena. A veces, la respuesta más poderosa ante quien intenta controlarte no es la ira ni la sumisión, sino la fuerza tranquila de saber lo que vales y negarte a aceptar menos del respeto que mereces. La lista de reglas del dormitorio de mi esposa no desapareció solo aquella noche. Fue reemplazada por algo mucho más significativo, un compromiso real con la igualdad y el respeto mutuo que hacen que un matrimonio valga la pena. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte a nuestro canal. Nos ayudas muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos que estoy seguro de que disfrutarás. Puedes hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.